¿Quién fue el hombre más malo de toda la Biblia? Su historia es tan impactante que es difícil de creer, pero lo más sorprendente es su final. Si pensabas que conocías historias de maldad, prepárate, porque esta la supera todas. Hoy no vamos a hablar de faraones, ni de reyes paganos, ni siquiera de Judas. Hoy vamos a desenterrar la historia de un rey de Judá, alguien del propio pueblo de Dios, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de perversidad, el rey Manasés. Su historia se encuentra principalmente en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Manasés subió al trono con tan solo 12 años, después de la muerte de su padre, el justo rey Ezequías. Imaginen la escena de Ezequías. Fue uno de los mejores reyes de Judá. Él purificó el templo, destruyó los ídolos y llevó al pueblo de vuelta a la adoración del verdadero Dios. Había fe, había esperanza, pero en cuanto Manasés tomó el poder, todo se vino abajo de la forma más estrepitosa. Fue como si hubiera tomado la lista de todo lo que su padre había hecho bien y se propusiera hacer exactamente lo contrario, pero multiplicado por 1000. La Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. En otras palabras, revivió todas las prácticas paganas que Dios había condenado. Primero reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado, pero no se detuvo ahí. Levantó altares para Baal y Asera, dioses de la fertilidad y la guerra cananeos, dentro de los propios patios del templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para Israel, profanado de esa manera. Era una bofetada directa a Diosan. Imaginen la audacia, colocar ídolos en la casa misma de Diosan, pero la cosa se pone peor. Manasés se adentró profundamente en la brujería y el ocultismo. La Biblia menciona que practicaba la adivinación, consultaba agoreros y evocaba espíritus. Se rodeó de hechiceros y médiums, llenando el reino de oscuridad espiritual. Era una rebelión total, no solo contra las leyes de Dios, sino contra la propia razón y el orden. Y aquí viene una de las partes más escalofriantes de su historia. Manasés hizo pasar a su hijo por fuego. Este era un ritual pagano horrendo, asociado al dios Moloch, donde se sacrificaban niños en el fuego. No estamos hablando de un rey lejano y bárbaro. Estamos hablando de un rey de Judá, un descendiente de David, que cometió este acto de crueldad inimaginable contra su propio hijo. Es difícil siquiera concebir tanto mal. La Biblia resume su reinado con una frase terrible. Manasés los indujo a que hiciesen peor que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Piénsenlo, su maldad superó la de los pueblos cananeos, cuya perversión fue la razón por la que Dios los juzgó en primer lugar. Y la violencia no era solo ritual. El libro de Reyes nos dice que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Tradiciones judías antiguas, aunque no están en la Biblia, sugieren que una de sus víctimas fue el profeta Isaías, quien según se cuenta fue aserrado por la mitad por orden de Manasés. El reino se tiñó de sangre y miedo bajo su tiranía. Durante 55 años, el reinado más largo en la historia de Judá, Manasés promovió el mal. Dios envió profetas para advertirle a él y al pueblo, pero la Biblia dice claramente: no escucharon. Las advertencias fueron ignoradas, la maldad se profundizó y el juicio de Dios se hizo inevitable. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo termina la historia del hombre que superó a todos en maldad? Aquí es donde la narrativa da un giro que nadie podría esperar. El juicio finalmente llegó. El creciente poder del imperio asirio se cernió sobre la región. El rey de Siria envió a sus ejércitos contra Judá y capturaron a Manasés, pero no fue una captura digna. Lo tomaron con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron cautivo a Babilonia, que en ese momento era parte del imperio asirio. Imaginen a este rey que vivió 55 años en poder y depravación, ahora humillado, encadenado, arrastrado como un animal lejos de su tierra. En esa prisión, en el fondo del pozo, despojado de todo, ocurrió el milagro. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, nos cuenta lo que pasó. Dicen luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios,
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Este hombre, que había desafiado a Dios de todas las formas posibles, que había sacrificado a su propio hijo, ahora, en su desesperación, se humilla y clama a ese mismo Dios. Y lo más increíble de todo es la respuesta de Dios. La escritura continúa y, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Pueden creerlo? Dios no solo lo perdonó, sino que lo trajo de vuelta a su trono. Este es uno de los ejemplos más poderosos de la gracia y el perdón en toda la Biblia. Si Dios pudo perdonar a Manasés, ¿a quién no puede perdonar? Su historia demuestra que no hay pecado tan grande, no hay abismo tan profundo, que la gracia de Dios no pueda alcanzar cuando hay un arrepentimiento genuino. Al regresar a Jerusalén, Manasés era un hombre transformado. Su primera acción fue deshacer el mal que había hecho. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Derribó todos los altares que había edificado en el monte del templo y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Dios, ofreció sacrificios de paz y de alabanza, y ordenó a todo Judá que sirvieran al Señor, el Dios de Israel. Intentó, con el tiempo que le quedaba, revertir décadas de maldad. Aunque lamentablemente el daño cultural y espiritual que había causado era tan profundo que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque lo hacían a Jehová su Dios. Las semillas del mal que plantó tuvieron consecuencias duraderas que finalmente llevaron al exilio de Judá. Pero la historia personal de Manasés es una prueba asombrosa de redención. Él es el recordatorio de que nunca es demasiado tarde. No importa cuán lejos te hayas alejado, cuán grandes sean tus errores, la puerta al arrepentimiento y al perdón de Dios siempre está abierta. La historia de Manasés no es solo la historia del hombre más malo de la Biblia, es también la historia de la gracia más grande de Dios. Así que, la próxima vez que pienses que has fallado demasiado, recuerda a Manasés. Su vida es un testimonio de que la maldad humana, por extrema que sea, nunca podrá superar la infinita misericordia de Dios. En gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de las Escrituras. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte para más historias que transforman nuestra perspectiva. Nos vemos en el próximo video.